Bueno, entonces, em, los sistemas, nosotros sabemos que los sistemas, pues, nos interesa saber su respuesta, nos interesa mirar, pues, el comportamiento porque tenemos un interés en controlarlos, ¿cierto? Controlarlos. Entonces, yo tengo aquí un proceso y ese proceso tiene una entrada, que ya sabemos desde siempre, que él tiene una entrada y también tiene una salida, ¿cierto? Bueno, entonces, una entrada y una salida. Ahora, la entrada, pues ya sabemos que hay unas entradas típicas, la entrada escalón, la entrada rampa, la entrada parábola, todo eso. Y tenemos aquí una salida que va a depender de la entrada, ¿cierto? Por ejemplo, ahí en esos ejercicios que hicimos del error, pues vemos cómo es la respuesta, ¿cierto? De algunos sistemas. Ahí miramos unos ejemplos. Se sabe que la respuesta depende de lo que el proceso sea, es decir, de la función de transferencia del proceso. Y esto que yo estoy haciendo acá es el proceso en lazo abierto, ¿sí? El proceso en lazo abierto. Sea este sistema, tengo el lazo abierto y en últimas lo que estoy mirando es cómo se comporta él, ¿cierto? Entonces, esta entrada eh, me condiciona la salida y cuando yo miro la salida, yo la puedo ver en el tiempo. Y de hecho, pues la mayoría de las veces nosotros la miramos en el tiempo, ¿cierto? Aquí, esta es la variable independiente y entonces la respuesta pues tendrá un comportamiento dependiendo de lo que sea el tipo de sistema. Esta es la salida en el tiempo. Ahora, hay ah, otra variable independiente que es la frecuencia, ¿cierto? Cuando yo miro estas respuestas en el tiempo, yo aquí en la entrada lo que le estoy colocando, normalmente pues ya sabemos que tenemos el escalón, tenemos la rampa, tenemos la parábola, o, aunque también podría colocar una senoidal, ¿cierto? Pero entonces resulta que este comportamiento yo lo analizo en el tiempo y veo entonces su forma. Y básicamente lo que hemos estado analizando es la respuesta al escalón, ¿cierto? Y con base en la respuesta en el escalón fue que caracterizamos y vimos los tipos de sistemas el otro día, ¿cierto? Sin embargo, cuando la entrada es una senoidal, ¿sí? Entonces yo puedo también tener una entrada senoidal aquí. Y yo sé que la senoidal tiene dos características principales. ¿Cuáles son las características de una senoidal? ¿Cuáles son las características de una senoidal? ¿Pero cuál periodo? Eh, la amplitud y el periodo, pero el periodo está relacionado directamente con la frecuencia, ¿cierto? O sea, yo aquí veo el periodo. Entonces yo aquí miro y veo un tiempo que se demora pues la señal en dar el ciclo, ¿cierto? En hacer el ciclo. Y aquí veo que ella tiene una amplitud. Básicamente ella tiene tres características. Amplitud, frecuencia, que es el inverso del periodo. Frecuencia es el inverso del periodo. A ver, digamos aquí que esto es periodo. El periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta, ¿cierto? Esto es la frecuencia, es el inverso del periodo y es el número de ciclos por segundo, o sea, el número de vueltas que da un segundo. Y también tiene algo que es la fase. Vamos a escribirlo aquí como phi.
Phi es un ángulo, o puede ser teta, ¿cierto? Pero normalmente uno lo llama phi. Eh, es la fase. Entonces, esta, eh, esta senoidal que yo dibujé acá, bueno, y la amplitud. ¿Cuánto aquí? La amplitud. Entonces, esa senoidal que yo acabo de dibujar tiene fase igual a cero. ¿Por qué? Porque ella está empezando aquí. Ella está empezando aquí, en cero. Entonces, ella tiene fase igual a cero, ¿cierto? Si ella tiene fase igual a cero y yo entro esta senoidal acá y hago un barrido en frecuencia, ¿sí? Es decir, a ver, no, vuelvo a empezar. Tengo esta senoidal, ¿cierto? Voy a introducir esa senoidal como entrada al sistema. Aquí yo voy a obtener como respuesta otra senoidal, ¿sí? Pero esta senoidal va a tener, primero que todo, un desfase, uy, con respecto al original. No, para esta senoidal aquí está como difícil. Bueno, ahí creo que me quedó mejor. Y miren que aquí ella no está comenzando en el origen, por lo tanto tiene un desfase, ¿cierto? Este puntico acá. Además, su amplitud ya no es la misma, ¿cierto? Miren que aquí yo puse A y aquí ya esa amplitud no es A, esa amplitud es diferente. Digamos que esto es A2. Entonces, ella tiene cambios de amplitud y también tiene cambios de fase, ¿cierto? Entonces, cuando yo utilizo la entrada senoidal para el proceso, entonces voy a ver en la salida unos cambios en la fase y en la amplitud que van a significar algo referente al sistema. Así como la respuesta escalón me dice si el sistema es de primer orden, si es de segundo orden, si puedo leer su tiempo de establecimiento, puedo leer el sobreimpulso, todas esas cosas que yo leía en esas gráficas de tiempo. Entonces, yo sé que esta respuesta acá me puede dar información de lo que es el proceso. ¿Listo? Entonces, ya el análisis que se hace cuando trabajo con señales senoidales a la entrada están directamente relacionados con la frecuencia, ¿sí? Con la frecuencia de la señal de entrada. Y entonces es de interés mirar cómo cómo son estas dos cosas. La fase y los cambios de amplitud, ¿sí? Entonces yo puedo registrar los cambios de fase y los cambios de amplitud para diferentes frecuencias en la entrada. Y con esa información yo puedo también analizar el sistema. ¿Listo? Entonces, pongamos esto acá. Se puede analizar el sistema a partir de los cambios en amplitud y fase en la salida para una entrada que varíe en frecuencia.
¿Qué quiere decir? Que entonces voy a coger en la entrada, voy a poner una señal senoidal, voy a variar su frecuencia y voy a registrar cambios en la salida. ¿Cambios de qué? De amplitud y de fase. Y con esa información voy a trabajar. Estos cambios de amplitud y de fase se registran en algo que se llama los diagramas de Bode. No sé si los habían visto en alguna otra materia. ¿No recuerdan haber visto los diagramas de Bode en alguna parte? No, pero yo no me acuerdo. Bueno, entonces los diagramas de Bode son unos diagramas que me van a mostrar pues amplitud y fase, básicamente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí este ejemplo que hay en el libro de Reina. Creo que nos da el tiempo para mirar el ejemplo nada más y ya luego continuamos, ¿cierto? Vamos a mirar, a leer esta introducción primero. Dice aquí. Aquí estudiaremos diversas formas para el cálculo de características dinámicas de los sistemas de lazo cerrado. Características dinámicas. Primero veremos diversos métodos para el cálculo de la estabilidad. Después estudiaremos su exactitud y el error estable. A continuación observaremos la velocidad del sistema. Por último, analizaremos características en el campo de las frecuencias. ¿Sí? Entonces, si se estudian aquí los sistemas físicos en el campo de las frecuencias, una de las razones por la que se les da importancia es porque la señal de entrada puede tener una forma senoidal, la señal de entrada. Otra razón para el estudio del campo de las frecuencias es que la mayoría de las vibraciones y variaciones de los sistemas son en forma senoidal, ¿sí? La mayoría o sea, ustedes saben que la señal senoidal o más bien el comportamiento senoidal es un comportamiento oscilatorio y la oscilación está presente en el mundo físico en infinidad de formas. O sea, los sistemas físicos tienen vibraciones, por lo tanto se representan con señales sinusoidales en, pues, mejor dicho, todo, ¿cierto? De hecho, no sé si alguna vez, o sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, la transformada de Laplace. Todo esto lo trabajamos en transformada de Laplace. Y si ustedes se han fijado, la variable con la que nosotros trabajamos, que es S, es una variable compleja. Esa variable compleja tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, ¿cierto? Y justamente la parte imaginaria de esa variable es la frecuencia angular, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto frecuencia angular. Nosotros ya hemos visto que S tiene una frecuencia en la parte imaginaria. Entonces, hay una transformada que se llama la transformada de Fourier, que lo que hace es mirar las diferentes señales, todas las señales habidas y por haber cualquiera, en términos de senoidales, porque cualquier señal se puede representar como una sumatoria de senoidales. Eh, ya sea que la señal sea periódica o que la señal no sea periódica, esa representación se da y todo eso es lo que maneja la teoría de Fourier. ¿Cierto? Y la transformada de Fourier y la transformada de Laplace son, digamos que, muy iguales en la medida en que la transformada de Fourier elimina la parte real de S. O sea, para uno pasar de la transformada de Laplace a la transformada de Fourier, simplemente elimina la parte real de S y trabaja con la parte imaginaria, que es la frecuencia, y ya tiene la transformada de Fourier. Entonces, bueno. La mayoría de las vibraciones y variaciones de los sistemas son de forma senoidal, o sea, esto es algo que
que siempre está presente pues, en los sistemas, la forma senoidal. Los disturbios también son comúnmente tomados en forma senoidal. Los disturbios también pueden ser vibraciones. Muy normal pues que sean vibraciones. Entonces, si a un sistema dinámico se le introduce una señal senoidal, además de la solución transitoria, se obtiene una solución estacionaria que tiene forma sinusoidal. Recuerden, cuando nosotros solucionamos un sistema, es como cuando solucionamos una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales tienen una respuesta natural y una respuesta forzada. Entonces, estos sistemas, la respuesta forzada, pues es sinusoidal. Bueno, con la misma frecuencia, pero con diferente amplitud y en desfase comparada con la señal de entrada. Una ventaja de usar señales senoidales es la facilidad de tener estas señales como prueba para varios rangos de frecuencia y amplitudes. Entonces, en la práctica es muy usual probar los sistemas con señales senoidales en la entrada y sacar a partir de esto unos diagramas de Bode para hacer el análisis. El análisis experimental, dice aquí, el análisis experimental, con la respuesta al escalón o la respuesta a la rampa, se debe estar dispuesto a tener cambios tangibles en el proceso, mientras que el análisis experimental simple, el proceso de medir, no sufre cambios físicos en su salida. Otra ventaja del campo de frecuencias es que la función de transferencia que describe el comportamiento sinusoidal de un sistema se obtiene reemplazando S por J omega en la propia función. Una desventaja de trabajar en el campo de las frecuencias es el lazo indirecto que existe entre el dominio del tiempo y el dominio de frecuencias. Bueno, entonces, esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, aquí está lo que dibujé yo ahorita allí. Tengo un sistema. Este sistema se puede aplicar toda esta teoría si el sistema es LTI, o sea, lineal e invariante en el tiempo. Tengo la entrada senoidal con fase 0 aquí. Tengo la salida que tiene cambios en amplitud y tiene desfase acá, ¿cierto? Y bueno, dice acá, para todos los sistemas estables lineales, el siguiente teorema es válido. Si la señal de entrada a un sistema GDS con cierta, es sinusoidal con cierta frecuencia, entonces la señal de salida estacionaria será también sinusoidal con la misma frecuencia. Es decir, esta salida tiene la misma frecuencia que la señal de entrada. Eso siempre que el sistema sea lineal, estable. Bueno, la salida tendrá en general otra amplitud que la señal de entrada, así como también tendrá un desfasamiento con respecto a la entrada. Eso que acabamos de decir se expresa acá. ¿Qué podemos ver acá? La salida tiene una magnitud multiplicada por una amplitud, ¿sí? La amplitud, esta es la amplitud de entrada, multiplicada por una senoidal que tiene la misma frecuencia omega de la señal de entrada y tiene un desfase que lo llamamos G de J omega. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos cosas. Primero, una ganancia de amplitud. Segundo, un desfase. ¿Sí? Eh, la ganancia de amplitud, G de J omega, el desfase. Este triangulito que hay aquí es como una L, realmente es ángulo, ¿cierto? Es esto. Ay, perdón. Es esto, ¿sí? Ángulo. Entonces esto es ángulo de G de J omega. G es la función. La función cuando cambio la S por J omega, es decir, que la S le quito la parte real y la dejo solamente en el término imaginario que es la frecuencia.
Bueno, very good. Eh, Vamos a dejar este ejercicio para la próxima. Ya continuaremos entonces en la próxima clase con los diagramas de Bode y el análisis con los diagramas de Bode. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Aquí. Profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, chicos. No sé.